La idea del taller de hoy día es un poquito introducir Python a una librería en específico, hacer Python con ciencia de datos. Ahí vamos a ver todo lo que es la ciencia de datos, las librerías que vamos a usar y al final vamos a hacer un ejemplo práctico, un ejemplo simple y práctico que les pueda servir para desarrollar esto. Entonces les voy a compartir pantalla primero que todo. Acá, ya, ahí se ve, ¿cierto? Parece que sí. Ya. Ya bueno, primero que todo me presento, yo soy Nicolás Pinto. Actualmente estoy haciendo un magíster en ciencia de la ingeniería eléctrica en la Santa María. Soy alumno tesista actualmente, estoy en el, podríamos decir, segundo o tercer año de la tesis. Se ha atrasado un poco todo este tema con todo esto de la pandemia, así que ya no se sabe un poquito si vamos segundo o tercero, pero soy alumno tesista. Eh, lo que me dedico yo específicamente en la rama de la ingeniería eléctrica es al tema de simulación, simulación de árboles eléctricos específicamente, que son básicamente un poquito parecidos al fenómeno de descarga eléctrica y tormenta eléctrica y cosas de ese estilo, como formación de arborescencia. Me dedico a eso por la rama de la simulación, es decir, ocupo todo el tema de lo que es la programación en Python, todas las herramientas que tiene, todas las librerías que tiene disponibles para resolver ecuaciones de campo eléctrico eh, y cosas de ese estilo por medio del computador y por medio de análisis numérico y datos. Por eso yo un poco también hago esta charla, porque es un poco cercano a lo que me dedico también, a todo lo que es simulación y programación en ingeniería eléctrica. Entonces, antes que todo, voy a introducir un poquito de qué se trata todo esto, de qué se trata todo esto de la ciencia de datos y el modelamiento, de qué estamos hablando acá. Entonces, acá tenemos introducción. Entonces, la idea de tanto de la ciencia de datos y del modelamiento es poder representar cosas de la realidad, de fenómenos de la realidad, por medio de ecuaciones matemáticas, es decir, cuantificarlos. Es decir, nosotros vamos a tener un respectivo modelo matemático que representa la realidad, por ejemplo, una ecuación de campo eléctrico, una ecuación de calor, crecimiento de población también se usa todo esto, razones de cambio, cosas de ese estilo, y por medio de ese modelo nosotros estamos representando una realidad de manera cuantitativa. Básicamente es lo que se dedica a la física. La física está basada en modelos matemáticos. Basamos en modelos matemáticos para velocidad, para trabajo, energía, para calor, como dije anteriormente. La física se basa en modelos matemáticos. Y a partir de eso obtenemos datos, tenemos datos empíricos también, que van de la mano con el modelo matemático. Es decir, por medio del modelo matemático tenemos datos, sacamos datos, y por medio de datos empíricos nosotros podemos compararlos con nuestro respectivo modelo matemático. Entonces estos dos mundos van un poquito de la mano. Entonces, ¿qué nos permite esto? ¿Qué nos permite hacer este juego? Nos permite por medio de por ejemplo, de un modelo matemático, predecir cosas. Predecir una velocidad, por ejemplo, cuando yo lanzo una bolita al aire. Predecir, por ejemplo, a qué velocidad va a ir mi auto después de 3 4 segundos. Predecir una energía, un campo eléctrico, o cosas de ese estilo, que empíricamente sería un poco caro hacerlo. Por ejemplo, lo que me dedico yo, que es hacer árbol eléctrico, para hacerlo de forma simulada, no único necesito un computador, instalar algún lenguaje de programación y listo. Y de manera empírica necesitaría un laboratorio, necesitaría un montón de elementos. Que obviamente me van a servir esos elementos a mí para contrastar mi modelo. Entonces, esta es una forma también de corroborar datos que me puedan dar en un laboratorio y al revés. Entonces, eso es lo que hace la ciencia de datos y el modelamiento. Representar la realidad y corroborar esa realidad. Entonces, ahora,
específicamente Python, que es un lenguaje de programación bastante amistoso para las personas que ya han usado Python. La mayoría de las universidades se enseñan cursos de programación, todo lo que es condicionales, ciclos, estructuras de datos y a veces archivo texto. Es súper amistoso de usar comparado con otros lenguajes de programación, por ejemplo C, C++, que son un poco más complicados. Eso no es la ventaja que tiene Python. Es mucho más amistoso de usar. Y esa es una gran ventaja. También la otra gran ventaja es toda la cantidad de librerías que posee. Es decir, Python puede ser usado para diversas aplicaciones. Ciencia de datos ser usado para también análisis de texto. Existen otras librerías para eso. Existen diversas librerías en Python y por lo tanto tiene muchos, muchos usos. Y gracias a esto que Python se usa en varias cosas, en varias aplicaciones. Porque es un lenguaje sencillo, fácil de aprender y que tiene altas posibilidades, gracias a las librerías que tiene. Entonces no sé si se han dado cuenta o si ya han tenido sus cursos de programación, se han dado cuenta que Python hasta muestra con colores cuando ustedes tiran un comando, cosa que otros lenguajes no lo hacen. O algo tan simple como que Python no necesita declarar variables ni nada de eso. Acá no necesito declarar una variable para usarla. Cosa que en C, por ejemplo, sí necesito hacerlo. Y me alarga el código enormemente eso con otras muchas cosas más. O el clásico punto y coma en programación que en otros lenguajes se usa, en Python no se usa. Por lo tanto, es un lenguaje mucho más amistoso. No sé si se ve, pero lo digo para arriba. Y en esta sección lo que vamos a hacer es aplicar este lenguaje a lo que es ciencia de datos y modelamiento, a lo que les expliqué anteriormente. Es decir, vamos a utilizar o generar modelos matemáticos por medio de Python. Y por eso vamos a tener datos, curvas, o vamos a hacer el paso inverso donde tengamos datos y vamos a crear un modelo matemático para esos datos. Entonces, para eso se usan tres librerías, o al menos yo uso tres librerías. Digamos, por ejemplo, acá puede estar la librería Pandas también, pero yo no la he usado al menos. Con estas tres me ha bastado a mí para poder programar en Python en ciencia de datos, que son NumPy, Python numérico, que básicamente me sirve para todo lo que es análisis numérico, resolver sistemas de ecuaciones de manera numérica, el uso de arreglos, que son matrices. Para todas esas aplicaciones, NumPy. Tengo SciPy, que es Python científico, básicamente para resolver ecuaciones diferenciales o cosas de ese estilo. Y la herramienta gráfica Matplotlib, que es para básicamente hacer gráficos en Python. O para eso yo la uso al menos. Entonces, tengo tres librerías disponibles, las cuales van de la mano. Cuando uno aprende NumPy, generalmente, sí o sí, después se va a pasar a SciPy o a Matplotlib, porque van a ir las tres de la mano. Pero más que aprender acá es simplemente saber los comandos y cómo usar esos comandos. Acá vamos a ver que no es tanto aprenderse los comandos o como lo hacíamos con condicionales, con ciclos, que tenía que aprender el ciclo while, lo tenía que aprender qué es un if, cómo funcionaba acá, no. Son más comandos y hay que saber los inputs de esos comandos. Son como funciones preestablecidas que tiene Python. Por eso perfectamente uno puede buscar el código en internet, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales, el O de int, lo puedo buscar en internet y veo qué parámetros necesita, pero la idea es saber ocupar eso. Entonces, eso básicamente. Como siempre, si tienen alguna duda, la pueden ir dejando en el chat y de ahí las vamos a ver. Pero esta sería como la introducción de la actividad. A esto nos vamos a dedicar. Ya, entonces, para lo que es ciencia de datos y modelamiento, hoy día les traigo un caso súper cercano y súper general. No les traje nada así como de lo que me dedico yo, la verdad, porque asumo que no todos y todas sabrán usar el tema de los campos eléctricos, de condiciones de borde, ni nada de eso. Son temas más específicos de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Así que traje un caso que es un poco más general.
que es lo que hemos estado viviendo ahora en la pandemia. No sé si se han fijado que muchas veces dicen ya el tema de aplanar la curva. Por ejemplo, acá tenemos que aplanar la curva para no saturar el sistema hospitalario. Y eso se escuchó bastante el año pasado. Entonces, ¿yo en qué me baso para tomar medidas, por ejemplo, cuarentena, aforo o otras medidas? ¿En qué me baso? ¿Por qué yo estoy tomando esa medida? O por qué yo estoy tomando esa medida que quizás puede ser un poco drástica. ¿Por qué me voy a cuarentena? Y cómo yo sé que esa cuarentena o ese aforo va a funcionar. ¿Cómo yo me aseguro de eso? Para eso está el tema de la ciencia de datos. La ciencia de datos, una de las grandes cosas que tiene es poder predecir comportamientos. Predecir el cómo, por ejemplo, van a estar los casos después de 10 días aplicada la cuarentena, o 14, el clásico 14 días después aplicada la cuarentena. ¿Qué va a pasar con esos casos? Entonces existen diversos modelos matemáticos. Me acuerdo que una vez nombraron que habían tres posibles casos, que podíamos tener 9.000 casos, 6.000 o 3.000. Y eso es en base a modelos matemáticos. Y en base a eso se determinan las medidas, tanto acá como en todos lados del mundo. Y es por eso que también existen a veces cuestionamientos de por qué están tomando esta medida si esta medida no es suficiente, o por qué siguen con esta medida si los indicadores dicen otra cosa, dicen que vamos a la baja y que aunque quiten cuarentena, esta curva ya no va a seguir hacia arriba, o el típico R efectivo de que se habla. Entonces, a veces, con conocimiento de esto, uno tiene la posibilidad de cuestionar esas medidas también. Tanto así como decir, no, estas medidas están buenas, eh, sirven de verdad, las recomendamos. No sé, estoy viendo. Por ejemplo, acá yo muestro la curva, esta es una curva teórica, podríamos decir, del comportamiento de una pandemia. Y estos son los casos diarios de la India, por ejemplo. Tomé un caso puro donde no se toman medidas. Por ejemplo, el país de la India tiene gran población, no se tomaron medidas, como a lo más uso de mascarilla, pero no hay cuarentena ni restricciones de movilidad. Por lo tanto, la curva fue lo más parecida a esto. Acá se ve un poco más plana, pero la verdad es que alcanzó un pico bastante alto sobre esta línea de la red hospitalaria. ¿Por qué no se tomaron medidas? Entonces, esta es la curva más pura que pudo haber habido. Que si en ABC motivo acá se toman medidas, la curva va a cambiar sus parámetros y va a cambiar su rumbo. Como acá en Chile, uno ve la curva de Chile, por ejemplo, y están marcados los días en que se tomaron medidas. Por ejemplo, para el Día de la Madre, que tanto se habló de que se quitaron las cuarentenas, está marcado ese día que empezaron de nuevo a subir los casos, un par de días después. Entonces los modelos matemáticos sirven en ese sentido. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a aprender un poquito por medio de un modelo a tratar de predecir estas cosas, que es una situación bastante cercana a la verdad y que hemos estado viviendo hasta ahora. Para eso, existen diversos modelos que han propuesto. Hay papers, publicaciones en revistas o en conferencias, sobre todo de medicina, que plantean diversos modelos para expansión de pandemia o para expansión de epidemia o cosas de ese estilo. El más simple de eso y el primero que se aprende siempre es el modelo SIR, eh, el cual considera personas susceptibles, personas infectadas y personas recuperadas. Considera esas tres causas. Acá no tenemos diferencias territoriales, nada de eso. Por eso es el modelo más simple. No tenemos muchas consideraciones, sino que tenemos tres conjuntos de personas. Susceptibles, que son las personas que aún no se han enfermado y que se pueden enfermar. Los infectados, que son los que actualmente tienen la enfermedad y pueden infectar. Y los recuperados, que son los que ya son inmunes. Otro modelo más sofisticado podría considerar las muertes, podría considerar los vacunados, podría tener diversos factores. Podría tener las personas confinadas,
los patrones de movilidad. Hay diversos factores que podemos meter a un modelo. Entonces, a la hora yo de generar un modelo, lo primero que tengo que ver es qué factores yo voy a meter a este modelo. En este caso, estos tres: personas susceptibles, que van a interactuar con las personas que van a pasar a ser infectadas, y esas infectadas van a pasar a ser recuperadas. Entonces, esto se le llama un modelo de compartimento para generar después un modelo en base a ecuaciones diferenciales. Entonces, un modelo de compartimento o un modelo de interacción. Y a eso nos vamos a dedicar a hacer en Python. Entonces, el modelo SIR está descrito en base a estas tres ecuaciones. Acá tenemos lo mismo que había presentado antes: susceptibles, infectados y recuperados, y con unos ciertos parámetros que se llaman beta y gamma. Entonces, la tasa de cambio de los susceptibles va a depender de la cantidad de personas susceptibles y además de la cantidad de personas infectadas. Esto nos dice esta ecuación. Entonces no hay ningún estado anterior que pasa a ser una persona de otro estado que pasa a ser susceptible, por lo tanto hay un solo parámetro que depende solo de las personas susceptibles y de las personas infectadas, porque mientras más personas infectadas hayan, más interacción entre infectados y susceptibles hay. Si yo tengo un montón de personas infectadas en el país, es mucho más probable que a mí me llegue el virus a que si solo hay un infectado. La probabilidad aumenta. ¿Por qué? Porque mientras más infectados hayan, es más probable yo encontrarme con una persona infectada. Por lo tanto, el cambio en las personas susceptibles va a depender de las personas infectadas, pero también va a depender de a qué personas puede atacar el virus, es decir, a las personas susceptibles. Y acá iría con un menos, porque la tasa de personas susceptibles van a pasar a estar infectadas. No hay algo que haga que hagan pasar a ser susceptibles. Por lo tanto, es una tasa de cambio negativa. Los susceptibles van a pasar a ser infectados, por lo tanto, los susceptibles cada vez van a ser menos. En el fondo, el virus va a tener cada vez menos espacio de infectar. Y eso no es muy acorde a la realidad, por eso se habla acá de las primeras olas, segunda ola, tercera ola, porque acá otro parámetro que poner, podemos poner algunos dependientes del tiempo, por ejemplo, el tiempo de inmunidad. Después de 6 personas, una persona recuperada puede pasar a ser susceptible de nuevo. Y ahí tendríamos otro parámetro del modelo. Bueno, después tenemos las personas infectadas, que va a depender de lo mismo, es decir, los susceptibles pasan a estar infectados, es decir, las personas que están acá pasan para acá, por lo tanto este menos acá pasa a ser más, porque yo paso personas de acá hacia acá, y le resto los recuperados, le voy a restar los recuperados, porque hay personas infectadas que se van a pasar a recuperar. Y la tasa de recuperados va a ser la misma que envía acá, la va a recibir acá, por lo tanto va a ser gamma por I. Entonces, estos parámetros beta y gamma, ¿qué van a hacer? Me van a hacer que esto sea más grande, que la tasa de cambio sea más grande o más pequeña. Y esta podría depender, el beta va a ser la variable de interacción entre susceptibles e infectados. El beta va a representar la interacción entre susceptibles e infectados. Y esta podría cambiar, por ejemplo, con las cuarentenas, con restricciones de movilidad, con distanciamiento. Esta es la variable que cambia en el modelo SIR con las restricciones. Y el gamma va a depender netamente de la enfermedad. Va a depender de qué tan rápido una persona se recupera. Se recupera en 7 días, en 10 días, o cuánto dura la enfermedad, más bien dicho. Hay enfermedades que duran más tiempo y por lo tanto este gamma va a ser más pequeño y va a hacer que sea más lenta la recuperación. Es decir, la tasa de cambio de los infectados, este valor de acá va a pesar menos que este. Entonces eso representan beta y gamma. Entonces ahí tenemos un modelo matemático, como les dije anteriormente. Esto es una representación matemática cuantitativa de la realidad, de algo real que estamos viviendo como una expansión de una pandemia. Eso es lo primero. Entonces, la idea de esto es aplicarlo a Python.
Entonces ahora vamos a abrir Python y vamos a aprender cómo aplicar esto, cómo usar estas librerías y cómo aplicar esto que tenemos acá, que son ecuaciones diferenciales, que si bien acá quizás podamos resolver la mano, pero sería mucho más latero en el fondo, la podemos hacer en computador en un programa en no más de 5 o 10 segundos. Lo podemos automatizar, que esa es la gracia de la programación, automatizar procesos. Entonces, aquí tengo preparado el modelo SIR, pero lo vamos a ir haciendo paso por paso. Es decir, voy a abrir otra ventanita para explicar paso por paso lo que estoy haciendo. Y que así vayan aprendiendo un poco de cómo hacemos esto. Ya. Lo primero que todo, Python va a buscar, cuando use la librería, eh, importarla. Entonces aquí importo las tres librerías. En el caso de NumPy, importo la librería NumPy entera. Y como NP, es decir, cada vez que use algo de la librería NumPy, le voy a poner un NP punto adelante, como tenemos, por ejemplo, acá, np.linspace. Aquí esto significa que es algo de la librería NumPy, por lo tanto lo llamo. De SciPy voy a ocupar ODI, por lo tanto solo voy a implementar esta parte de la librería, que es la resolución de ecuaciones diferenciales. Y más específicamente es scipy.integrate. Significan scipy todo para lo que es derivar, integrar, para todo lo que es el fondo cálculo. Y importar el pyplot, que es para graficar, como PLT. Es decir, cada vez que ocupe de la gráfica, uso PLT. Y acá tenemos, por ejemplo, plt.show, plt.title y cosas de ese estilo. Entonces lo primero que hago es importar la librería. Y lo vamos a poner con un comentario acá. Nicolás, Importar. ¿Sí? hay una pregunta en el chat ¿Sí? sobre qué ID estás usando, ¿Cómo que ID? qué ID, qué monitor sobre el que estás escribiendo. ¿Monitor? No estoy con el notebook. Estoy con una pantalla de 13 pulgadas largo. Ya. No, pero para la parte del código, ¿Ya? que Samuel Rebolledo pregunta, ¿qué ID estás usando? No, no entiendo la pregunta, la verdad, por el ID. O sea, la pantalla desde el cual estás programando. Ah, esta es simplemente el editor de texto de Python. File, Ah, ya, genérico. new file. Sí, no Ya, uso como un blog de notas ni nada de eso, sino que directamente el editor de código de Python. De forma que acá le pongo run model y después me corre al tiro el programa. Ya. Entonces acá yo importo las librerías que usaré. En este caso tengo estas tres librerías. Puedo ocupar más o puedo ocupar menos, va a depender de la aplicación que tengo. Ya. Después, acá yo tengo las condiciones iniciales. Entonces, lo que hago acá es definir las condiciones iniciales. Defino distintas variables. Defino las condiciones iniciales. Porque como toda ecuación diferencial va a tener una condición inicial en t igual 0. Es decir, de cómo parte la pandemia, por ejemplo, lo típico parte con un infectado y todas las otras personas van a ser sanas. Entonces, defino condiciones iniciales. Entonces, voy a definir una población primero de 1000 personas, que puede ser un pueblo o puede ser una representación de la cantidad de infectados inicial, que va a ser 1, la cantidad de recuperados inicial, que va a ser 0, y la cantidad de susceptibles inicial, que va a ser igual al número de población menos la otra. Es decir, no las personas van a ser 1000 siempre. Entonces aquí vamos a definir que acá, y son los infectados, n es la población total,
R es los recuperados y S son los susceptibles. Ahí está. Y después estos valores iniciales los guardo en una lista para usarlo después. Ya, después defino el tiempo con linespace. Aquí ocupo el comando linespace. Defino los intervalos de tiempo. Entonces, t es igual a np.linespace de 0 a 200 y yo quiero 200 pasos de tiempo. Eso me están diciendo acá. Me están diciendo que yo parta en t igual 0, que llegue hasta 200 y yo quiero una partición de 200 espacios. Es decir, voy a tener de 10 en día. Voy a tener el día 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, como el reporte diario, pero a 200 días. En eso pongo el Lightspace. Es decir, quiero ver la expansión de esta pandemia, cómo se va a comportar después de 200 días. Entonces, ahí defino el intervalo de tiempo. Y luego eh, defino el sistema de ecuaciones diferenciales, que es en el fondo lo que tenemos acá. Defino eso. Entonces, aquí yo construyo mi sistema de ecuaciones. Si fijan es ds de t, le pongo menos beta por s por i dividido en n, que sería el mismo sistema de ecuaciones, pero acá dividido por el número de población, porque voy a usar miles, simplemente. Acá tengo el partido de n porque yo voy a hacer mi gráfico en miles. Y después de i en dt es igual a beta por s por i dividido en n menos gamma por i. Es el mismo sistema que tenemos acá, pero definido así. Lo defino con las respectivas variables. Entonces S y R las guardo en Y, tengo el tiempo, tengo el número de población y tengo las variables beta y gamma como input, que son las variables beta y gamma que me indicaban, si se acuerdan, la interacción social y la tasa de recuperación. Y eso tengo acá. Y luego acá yo voy a definir una lista. Defino una lista para visualizar diferentes casos. Esa es la idea. Entonces acá yo defino estas listas bet, gam, que es beta y gamma, para ir jugando con distintos beta y gamma de una y generar distintos gráficos y ver cómo se comporta la pandemia con esos gráficos. Y acá defino las condiciones iniciales, nuevamente, como I0, porque así las va a recibir como input, es el ODIN, lo recibe de esta manera. Entonces, esto es opcional en todo caso. Esto, si quieren visibilizar un solo dato, le quito los ciclos for para no recorrer esto y veo dato por dato. Pero acá la idea es visualizar varios datos para ver cómo se comporta esto. Ya. Y ahora hago los respectivos ciclos for. Acá. Después la idea entonces es visualizar todas las combinaciones de beta y gamma propuestas. Y eso lo hago un ciclo for dentro de otro for para ver todas las combinaciones posibles, porque recorro una lista, acá tenemos dos listas, y entonces recorro esas dos listas. Y luego acá resuelvo la ecuación diferencial. Acá tenemos el comando que vamos a usar para resolver ecuaciones diferenciales, que es el ODINT. Entonces, ¿qué recibe el ODINT? Recibe el sistema de ecuaciones que tenemos acá armado, recibe las condiciones iniciales, recibe el parámetro de tiempo y los argumentos que yo voy a usar, que son el número de población, el beta y el gamma. Eso recibe el ODINT. Entonces lo importante, como les digo acá, a la hora de programar, a la hora de poder usar comandos, la idea no es saberse de memoria esto.
No es saberse de memoria el ODI, ni el Linespace, ni nada de eso, sino primero, saber que existe esto, que yo tengo la posibilidad de ocupar esta herramienta, y segundo, saber cómo se utiliza, cuáles van a ser mis inputs, por qué son esos mis inputs, saber en fondo cómo se utiliza. No es necesario saber de memoria que ya yo me sé el de memoria lo de int, que recibe esto, el Linespace. Eso no, porque a la hora de programar yo tengo una harta gama en internet de apuntes, donde yo puedo ver los códigos. Al igual que no sé si alguien ha usado para escribir archivos LaTeX, por ejemplo. En LaTeX también tenemos, no es necesario saber todos los códigos de LaTeX. En internet está todo de cómo hacer tabla, de cómo, por ejemplo, pegar imágenes en un archivo LaTeX. Entonces, no es de vital importancia saberse esto, sino saber cómo se utiliza y saber de qué estamos hablando. En el fondo, saber qué estoy resolviendo acá, una ecuación diferencial. Entonces, estoy resolviendo una ecuación diferencial, ya, o de IT resuelve ecuaciones diferenciales. Y yo sé lo que es una ecuación diferencial, que recibe me modela fenómenos que dependen de sí mismos, eh, recibe condiciones iniciales, no sé, necesito saber de qué estoy hablando nomás. Y después extraigo los datos que me da la resolución de la ecuación diferencial. Red.t me va a entregar los resultados. Entonces, y acá viene todo el proceso de gráfica. Esto puede llegar y copiarse nomás. No es tanto, todo lo que es gráfica es llegar y copiar, solamente acá tengo que saber un poco qué estoy haciendo. Por ejemplo, acá estoy graficando las personas susceptibles, las personas infectadas en este y las personas recuperadas con inmunidad. Entonces tengo que saber eso, que recibe como parámetro el tiempo, S dividido en 1000, que sería por miles, y el valor, los valores de alfa, en este caso. Es un alfa que lo mantengo acá nomás. Y después ponerle eh, al nombre a los ejes, nombre el eje X, que es el tiempo en días, y el eje Y, número en miles. Y después pongo el límite en Y, es decir, no quiero que el Y pase de 1,2. Eso para que la gráfica quede más, podríamos decir, más amigable. Y después le pongo título a la gráfica. El título lleva simplemente un string. Simplemente un string que se va a leer después cuando me tire la gráfica. Y después todos estos son parámetros de orden que son opcionales. Acá le pongo el grid, que es la grilla en el fondo para que se vea con grilla. Y todo lo demás. Y acá finalmente esto es importante, el plt.show, que me hace mostrar la gráfica. Entonces, así es como yo realizo esto. Y ese es el paso uno que yo uso siempre para programar al menos. Siempre, si yo no sé un código, lo busco en internet, por ejemplo, pero yo sé de qué se va a tratar. Yo sé cuáles van a ser los inputs, qué tengo que hacer antes. Acá, por ejemplo, tengo que definir una función para los de por lo tanto, defino la función. Pero ese es el mundo de la programación, la verdad. O al menos a nivel básico, porque yo tampoco soy informático como para saber tanto de programación. Yo me dedico a mi mundo nomás, lo que es ciencia de datos, modelamiento, y a un nivel no tan avanzado, quizá hay otras formas de hacerlo, pero es lo que he sabido estudiando por ahí, tanto en mi curso de programación que tuve como en la carrera y en la tesis. Así que como una noción de. Y con esto hasta ahora me he desenvuelto. Entonces, ahora vamos a correr esto y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner IEEE, SIR, le voy a poner. Y ahí me va a tirar uno por uno los gráficos. Cargando, tan inmediato tenemos. Aquí está. Entonces, con un beta de 0,2 y un gamma de 0,05, que es la tasa de recuperación. Entonces, un beta de 0,2 bastante bajo. Y nos va a interesar más que todo la curva de infectados.
Entonces acá tenemos una curva con un ancho de aproximadamente, eh, podríamos decir que 125 días, más o menos, y una curva que crece hasta 0,4. Esa tenemos la curva con un beta de 0,2 y un gamma de 0,05. Veamos la siguiente. Ahora estamos variando el gamma. Gamma de 0,1. ¿Qué significa acá? Que acá tengo una tasa de recuperación un poco menor, pero las cantidades de infectados acá no alcanzó a ser muy grande. Y acá no sé por qué se fue a 0,8, la verdad. Eh, hay que definir algo por ahí, pero es un detalle. Y gamma 0,5 se hace más lento todavía. Ya, me interesa más que todo el beta. El beta, si no me equivoco, era el de la tasa de interacción. Beta 0,4, si se fijan. Miren, beta 0,4. Es decir, tengo una tasa de interacción mayor que antes. La interacción que ahora tengo social es 2 veces más grande que antes. ¿Qué pasó con los casos? La curva se fue más para arriba, empezaron a crecer más los casos. Si bien la respectiva ola de la pandemia duró menos. Antes duraba 125 días, ahora está durando aproximadamente 110. Dura menos, pero es más fuerte. Perfectamente a esta altura puede haber colapsado el sistema sanitario. Y eso ha sido grave y dispara la cantidad de muertos que acá no está puesta. Entonces, por eso es que a veces se toman medidas, a pesar de que uno dice, inmunidad de rebaño, vamos a tener todos los casos al tiro y después se va a pasar, listo. La verdad que no, a veces se toman medidas porque se colapsa el sistema sanitario. Y hay otros países que uno dice, chuta, ¿por qué tenemos estas medidas y en otros países no, si estamos en la misma, como en la misma parte de la pandemia? Porque otros países quizás tienen sistemas hospitalarios que aguantan hasta acá, tienen un umbral mayor y dicen, con esta cantidad de infectados no, todavía no tengo la posibilidad de no tomar medidas. Eso lo define el sistema sanitario. Y acá vamos con los gamma, aunque el gamma es la tasa de recuperación, así que no la voy a ver mucho acá, me interesa más el beta. Y vamos con un beta de 0,6. El beta de 0,6 lo que está haciendo es tripliqué ahora la tasa de infección. Y ahora el número de infectados subió hasta un máximo de 700 aproximadamente. Es decir, unos 700 contagiantes. Quiere decir que ahora pudo haber colapsado otro sistema sanitario. Y la duración de esta ola, si se fijan, está siendo un poquito menos de 100. Hablando hasta por acá, unos 90 días. Y tenemos una tasa de crecimiento, después decae. Si se fijan, el comportamiento es bastante parecido, por ejemplo, a lo que ocurrió en la India. ¿Por qué? Porque ahí no se tomaron medidas o las medidas se mantuvieron constantes. Por lo tanto, estos parámetros beta y gamma no cambiaron a mitad de camino. Acá, por ejemplo, en otros países dicen ya, estamos acá con los infectados, cuarentena. Cambió el beta de 0,6 a 0,1. Y por lo tanto, esto ya deja de crecer y toma otro rumbo. Crece más lento, después baja, toma otro rumbo en el fondo. Entonces, eso es lo que se hace. Ya, entonces, este es un ejemplo claro, si se fijan, implementar el modelo SIR en, en Python. Bueno, aquí tenemos los restos de gamma, con 0,1, 0,15. Si se fijan, la tasa de recuperación aumenta y los casos infectados disminuyen. ¿Por qué? Porque la tasa de recuperación me indica cuánto tiempo necesita una persona para recuperarse. Si necesita menos días, menos casos acumulados van a haber. Entonces, el gamma me va a indicar qué tan rápido se recupera y por lo tanto esta ola va a ser más chiquitita. Entonces, eso es lo primero que quería presentarles. ¿Cómo implementar esta ciencia de datos? Un modelo que está plasmado de manera matemática, implementarlo acá en Python con estas librerías. Y también darles consejos al respecto con eso. Es decir, no solamente mostrarles un código o decirle, miren,
el código, cópienlo, se los voy a dejar. No, la idea es explicarle un poquito de cómo lo hago, el paso a paso. Acá cuando yo programo, yo genero una necesidad. ¿Qué necesito? Programar las ecuaciones diferenciales y resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, busco resolver ecuaciones diferenciales con Python y al buscar eso les va a salir todo esto, les va a salir el ODI, les va a salir cómo hacerlo, algunos les va a dar un código, va a haber algún código disponible también que puedan editar, pero hay que saber qué se está haciendo en el fondo. Entonces esa es la idea. Entonces, esta es una pequeña aplicación de toda esta librería. NumPy es mucho más extenso que esto. Eh, pero la idea es para que tampoco tengan un mundo muy desconocido. Ahora ya sepan que existe NumPy que genera todas esas posibilidades. NumPy me sirve para álgebra lineal, me sirve para todo lo que es. También me ayuda a hacer gráficos. En realidad, NumPy, la base de NumPy son las matrices, los arreglos. Este LineSpace es una matriz. Por lo tanto, NumPy la base es todo lo que es álgebra lineal y matrices. Puedo hacer productos puntos, productos crudos con NumPy o cosas de ese estilo. Igual que SciPy, todo lo que es cálculo, podríamos decir. Y esta es la herramienta para graficar. Puedo graficar no solo mapas de... O sea, no puedo no solo graficar gráficos, funciones, sino que también puedo hacer mapas de calor también. Por ejemplo, distribución de temperatura de una placa. Y puedo hacer la distribución, puedo graficar la distribución de temperatura de una placa. O también puedo hacer gráfico en 3D, aunque eso es más costoso computacionalmente. Pero puedo hacer infinidad de cosas con Matplotlib. Es una herramienta bastante útil. Ya, eso es lo primero. Entonces, vamos a cerrar esto ahora. Ya, y la segunda parte de esto, vamos a hacer el proceso inverso. Ahora, nosotros vamos a tener datos empíricos. Vamos a tener los datos de los casos de COVID acá en Chile, por ejemplo, desde el 5 de junio hasta el 24 de agosto de este año. Es decir, cuando la curva empezó a bajar. ¿De qué me va a servir eso? ¿De qué van a servir esos datos? De ver una tendencia, ver hacia dónde sigue esa baja. Y por ejemplo, decir ya, ¿cuál va a ser el día que tengamos menos de 100 casos? Y decir ya, ese día va a ser el 15 de diciembre de este año, si es que todo sigue igual. Obviamente, si se cambian las medidas y todo eso va a variar. Quizás la curva se vaya más lenta, quizás se vuelva a disparar, no se sabe. Pero en base a eso se toman medidas. Entonces vamos a tener un conjunto de datos que son los casos de COVID que dan en el reporte diario y los tenemos todos los días desde el 5 de julio al 24 de agosto. Y vamos a ver cómo se van comportando. Entonces para ello tenemos preparado otro archivo, ajuste de curva. Entonces si se fijan, ahora yo estoy ocupando las mismas tres librerías, Matplotlib. Ahora estoy ocupando SciPy, pero con otra función, curveFit. Es decir, esos datos voy a observar una tendencia y voy a plantear una ecuación matemática o una función que se acerque a esa tendencia. Eso voy a hacer. Porque acá yo tengo datos por día. Tengo el día 1, día 2, día 3 y voy a construir una función con eso. Entonces, acá yo defino una lista con los datos, los casos activos, más bien dicho, por día, porque el modelo SIR me indica infectados. Infectados no son necesariamente los casos por día, son los casos activos, las personas contagiantes. Por eso acá yo tengo los casos activos desde el día que les nombré de junio, que es el día 5 de junio, hasta los casos activos que ha habido el 24 de agosto, día por día. Entonces tenemos una lista con todos esos casos activos. Y acá defino el tiempo nuevamente, que acá lo defino día por día, pero acá como no tenía 200 días, lo defino con la cantidad de días que hayan acá. Que lo cuento con el comando len, que
Si tuvieron un curso de programación lo conocerán, que indica el largo de una lista o el largo de una palabra en un string, el comando len. Entonces voy del tiempo cero al comando al largo de esto, a los cuantos días hayan ahí, y en tantos pasos. Entonces eso hago primero. Entonces, bueno, esto lo saqué de algún lado esto, pero lo edité obviamente, porque este programa está hecho para otra cosa totalmente distinta. Así que lo vamos también a generar en otro archivo. Entonces copio y pego. Ya, y genero los casos diarios y el tiempo. Las listas de casos diarios y tiempo. Entonces acá vamos a poner, genero lista con casos activos diarios y el tiempo en día. Eso es lo primero que hago. Ya. Estas funciones funcionan en base a arreglos y no funcionan en base a lista y tuplas, no funcionan con esa estructura de datos. Transformo estos a arreglos. Lo puedo haber hecho acá también, pero decidí hacerlo acá, porque personalmente me manejo mejor con lista y tuplas. Entonces, transformo arreglos, arreglo X6. Y le digo el tipo, que de qué tipo van a ser los datos que están dentro de arreglo, van a ser flotantes. En este caso también le podría haber puesto int, que son enteros, pero flotante es más general y no es tan crítico el tema de los recursos computacionales como para hacer una diferencia entre float e int. Ya. Entonces, luego viene el ajuste de curvas que quiero hacer. ¿A qué curva, tipo de curva quiero ajustar? Curva quiero ajustar. Es decir, puedo hacer un ajuste lineal, puedo hacer un ajuste cuadrático, exponencial. Eso es, yo decido a qué tipo de ajuste, puedo hacer un ajuste sinusoidal, lo que se me plazca. Obviamente, de aquí a que el ajuste esté bueno o malo, habrá que ir viendo ensayo y error. En este caso, como se habla tanto de que estos modelos son exponenciales, yo voy a hacer un modelo exponencial decadente, porque los casos activos van a la baja. Entonces yo quiero este modelo exponencial decadente, un A por E a la menos Bx, donde X va a ser el tiempo en este caso. Va a definir el X como tiempo. Entonces a esa función yo voy a ajustar. Y luego acá ocupo el comando curveFit, que así lo ocupo. Este lo copio y lo pego nomás. Hago el ajuste de curva. Entonces, ¿qué lleva lo importante? ¿Qué lleva los parámetros de este curveFit? A la función que quiero acercar y los datos. Los datos de X, del tiempo y los respectivos datos de casos activos diarios. Y aquí yo extraigo dos datos. Uno de esos me va a servir y el otro simplemente lo voy a desechar. Y uno va a ser la curva ya ajustada para poder graficarla. Y eso es lo que me interesa hasta ahora. Lo vamos a cerrar ya. Le quedó el otro ahí. Entonces, ¿qué me indica este que dice POPT? ¿Qué me indica? Me va a sacar los valores de A y B, porque estos valores van a ser el ajuste. El Python lo que va a hacer con el curveFit me va a entregar unos valores de A y B apropiados, tales que la curva se ajuste a los datos. Eso es lo que va a hacer. Igual que cuando yo hago un ajuste lineal y la línea me va a entregar la pendiente M y el coeficiente de posición B. Acá, para definir una función exponencial, necesito el coeficiente que acompaña la exponencial y la constante de tiempo B, que es la constante que tan rápido decae.
o crece, en caso que sea positiva. Entonces, eso va a indicar el POPT0 y POPT1, el A y el B. Entonces, extraigo los coeficientes A y B de mi función exponencial. Tengo eso, y luego, gracias a esto, gráfico, simplemente gráfico. Entonces, ahora hago el gráfico. Esto ya es de Matplotlib. Entonces, la voy a poner al ladito, porque son dos gráficos. Grafico los datos. Es decir, primero voy a graficar esto directamente y después grafico la curva. Grafico la curva de contagios. Ajustada. La voy a poner ajustada. Y después lo muestro simplemente. Aquí esto lo puedo saltar porque es una leyenda nomás. No, no es nada que afecte al programa. Por lo tanto lo puedo soltar nomás. Ahí le podría poner eje, nombre de eje o cosas de ese estilo, pero aquí opté no tanto por eso. Porque ya la vez pasada vimos lo que era más Matplotlib. Ahora estamos centrándonos más en el ajuste de curva. Entonces, con esto, yo tengo mi curva de contagios, en donde hago un plt.plot, nuevamente grafico el tiempo, pero ahora ya no voy a graficar los datos, ya no voy a graficar y, sino que voy a graficar esta función con X, con el tiempo, y que va a recibir como parámetros A y B, que van a ser el POPT. Si se fijan, el POPT contiene X e Y, o sea, quiero decir, contiene A y B. Es decir, esto sería equivalente al A y B. Y aquí le pongo el nombre, simplemente esto es una curva de contagio. Se corremos y triple ajuste, le voy a poner. Y aquí tenemos la curva ajustada. Acá tendría que haber visto el nombre de los ejes, pero acá yo tengo la curva. Si se fijan, el modelo exponencial se acerca bastante a los datos que tenemos de coronavirus acá en Chile. Entonces, gracias a esto, yo podría predecir cuántos datos vamos a tener después de varios días, por ejemplo, en un mes más, o para el 18 también. Entonces, acá me entregó los parámetros A y B. A vale 87.068 y B, que es la constante de tiempo, vale 0,03462 aproximado, con un menos porque acá tiene un menos, por lo tanto es decayente. Entonces, ese sería el ajuste, y así es como yo hago un ajuste de curva en Python. El ajuste de curva me va a servir para pasar de datos empíricos a un modelo matemático, que es lo al revés que hicimos anteriormente. Anteriormente tomamos un modelo matemático y obtuvimos datos de él o gráficas de él. Ahora, tomamos datos empíricos y construimos un modelo matemático. Es decir, construimos este modelo exponencial y dijimos que iba a ser un 87.000 por e a la menos 0.034t, que sería el tiempo. Entonces, así funciona todo esto que es la ciencia de datos, y un tema bastante bonito, la verdad, porque se puede extrapolar, si se fijan, a varias cosas: al mundo de la física, como les dije, a expansión de pandemia, a simulación también de tsunami o de terremoto, he visto por ahí también. He visto modelos de expansión de incendios, también he visto modelos de violencia en una ciudad, que toman parámetros como qué tan malo es el gobierno o tan bueno las políticas, el descontento de la gente, y toma esos parámetros y mira el descontento, y simula el descontento de la gente. Entonces, hay varios modelos, se puede simular de casi todo, la verdad. Por eso este tema es súper bonito, la verdad, modelamiento, y se puede extrapolar a hartas cosas. Eh, y todo esto de Python,
de programación son herramientas. Son herramientas que me van a servir para yo poder hacer esos modelos, o yo poder simular esos modelos, o crear modelos. Y el tema de crear modelos es más difícil, porque yo acá puedo haber dicho, ya, esto es una exponencial, bla, 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 y tengo estos datos. Ah, esta exponencial viene de la ecuación diferencial tanto, que son los modos naturales, de los lambda, una ecuación diferencial lineal, entonces es mucho más difícil pasar de lo empírico a la ecuación, pasar a una ecuación diferencial. Este es solo el primer paso. Solo el primer paso que tengo, pero después tendría que pasar a una ecuación diferencial. ¿De dónde viene esa exponencial en el fondo? Y ahí yo planteo el modelo. Entonces es un tema bastante bonito y que sirve para todo, la verdad, sirve para varias aplicaciones. No solo para lo que uno cree de física y se va a quedar en ese mundo, sino que tiene muchas aplicaciones. Así que espero que se animen con esto y que les haya servido este pequeño tutorial y los consejos más que todo también. Así que sería eso por hoy día. Se puede compartir de nuevo. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás, por tu presentación. Había quedado una pregunta en el Sí, tintero, pero yo no supe responder. Era, ¿sirve ya. para modelar señales EMG similar a Arduino? Me imagino Eh, que me imagino que se refiere a procesamiento de imágenes, ¿puede ser? sí, de hecho sí se puede. O sea, no conozco mucho Arduino, la verdad, pero más o menos lo que refiriéndose a eso, yo creo que sí se puede, porque procesamiento de imágenes ocupa, por ejemplo, mapa de calor, y junto con inteligencia artificial. Así que me imagino que sí se podría. Perfecto, perfecto. Gracias, Nicolás. Eh, bueno, y que te queremos agradecer por tu presentación, por tu tiempo. Eh, Como dijo Nicolás, quizá empezar a motivarse con esto. Hay muchos repositorios donde se pueden encontrar muchos códigos de ejemplo como para partir con este tipo de simulaciones. Está el GitHub o muchas Y el páginas otro, por ahí. aprovecho sí, Stack Overflow también, tiene harto material. Quizás lo puedes escribir en el chat también para Sí, que sí, puedan no sé si buscar. vos escribís la verdad. Intenta ahí la parte del chat. Y bueno, para finalizar, pensaba tal vez finalizar de forma bonita, quizá mostrarle un video también de algunos usos que tiene Python. Así que eso, No, no puedo bueno, escribir. no puedo. No, pero a ver, puedo compartir pantalla y escribirlo en la presentación. Ah, ya, sí, porque aún estás compartiendo. Es Stack Overflow. Eso lo usan harto para buscar códigos también, Sí, códigos base. No quiere decir que van a encontrar justo el código que necesitan, pero sí van a encontrar códigos parecidos en donde pueden editarlos. Y sabiendo un poco para qué están usando ese código, lo pueden editar y obtienen el código que ustedes quieren. de hecho, esa es la página donde hay una parte de foro que puedes hacer preguntas y respuestas, ¿no? Acabo Sí, de- de hecho esa es la página. O bueno, también están las páginas oficiales de Python de cada librería que iban a hacer un resumen de para qué sirve cada función que tiene la librería. Por ejemplo, NumPy o SciPy tienen unas buenas páginas para buscar funciones. Si busco ODEIN, por ejemplo, me va a salir para qué se usan. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Vamos a quitarle el compartir. Y bueno, vamos a mostrar entonces un pequeño video entretenido que, bueno, yo vi hace un tiempo, entonces creo que les puede motivar también. Eh, Creo que era este, a ver, no, no era este. Denme un segundo, a ver, voy a cerrar este. A ver, partiendo. No, no está compartiendo.
Ay, sí, sí que tenía problemas de internet. Ya, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí. Ya, bueno, este es uno de los algoritmos, bueno, esto es de C, pero estábamos con Python, pero esto es como algunas cosas que se puede llegar a hacer con algoritmos. Este es el algoritmo de hormiga, por ejemplo. Entonces simula lo que podría ser el comportamiento de una hormiga. Entonces se puede usar para otra aplicación. ¿Se escucha el audio? Sí, sí. Bueno, este algoritmo, bueno, está inspirado porque al caminar las hormigas dejan un rastro porque siguen la otra hormiga. Entonces, un poco esa es la idea. De hecho, es una página súper buena para ver aptos modelos de esos que son más ligados a eso a modelos tipo célula autómatas, que quiere decir que tengo un espacio y el estado que viene en un tema uno va a depender del estado anterior y de los vecinos. Hay varios modelos para eso, son súper buenos y gráficos. Sí, aquí el problema es que si a alguien no le gustan los insectos, De hecho, hay una página que se llama NetLogo que, que sirve también para ver distintos modelos, así de manera gráfica. La página se llama NetLogo. perfecto. Eso sería, entonces, eh, bueno, volver a agradecerle entonces su participación y eso, motivarlos, comentarles que quizá vengan nuevas actividades y coméntenos igual si les gustó esta actividad
Síganos en las páginas de contacto, en la página de SAC y Triple E, en Instagram, en Facebook también. Y eso. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Y que tengan un buen fin de semana también. Chau, chau. Nos vemos.